Hola, 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 bienvenidos todos a este nuevo programa de nuestra magazine de terror y misterio de tu canal John Silence Radio. Yo soy John Silence, muchas gracias por dejarme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu auto, en la oficina, en tu casa, en algún viaje, donde quiera que estés. Yo estoy a tu derecha y estoy platicando contigo y me da mucho gusto poder ser tu compañía. Pues miren, esta semana fue mi cumpleaños y quiero agradecer a todas las personas que lo recordaron y que me felicitaron y que me dieron muchos regalos. Los tengo en mi corazón. Gracias por permitirme ser una persona importante en la vida de todos ustedes. A veces a mí se me olvidan los cumpleaños, entonces estoy comenzando a pasarlos en mi agenda. Pero todavía faltan muchos, entonces espero que no se me haya olvidado tu cumpleaños. Pero si es así, pues discúlpame. Pero todos los que se acordaron de mi cumpleaños, muchas gracias por toda la jornada de festejo. Porque a mí no me festejan un día mi cumpleaños, me vienen festejando como 5 días antes y 5 días después. Entonces muchas gracias, porque pues a veces uno no coincide, ¿no? Entonces vamos a la comida para celebrar tu cumpleaños y pues la comida es un día antes. Luego en mi cumpleaños pues me veo con mi familia, luego me veo con mis amigos, luego me veo con otras personas de mi familia y así. Y la verdad es que me siento muy contento de que las personas estén interesadas en que yo pase un día increíble. Y así fue, y muchas gracias. Y yo también estoy muy interesado en que tú pases un día increíble, así sea tu cumpleaños o tu no cumpleaños, porque a mí me encanta poder acompañarte, como ya te conté. Y como siempre, siguiendo la línea de buscar misterios y de buscar el meollo del asunto y de buscarle 4 pies al gato y de buscar el hilo negro, todos estos dichos, ¿no? De que estamos buscando la verdad. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Pues les traigo a ustedes un artículo científico porque la cuestión paranormal también ha sido investigada por la ciencia. No tenemos muchos recursos en el aspecto de que no hay mucho que investigar porque no hay grandes evidencias. Todas estas situaciones ocurren como que pareciese en otro plano astral o que no se puede verdaderamente relacionar con hechos reales. A veces está emparentado a cuestiones psíquicas, a cuestiones psicológicas, a cuestiones mentales, a fenómenos inexplicables, pero al final es eso, son fenómenos inexplicables. Entonces, pocos artículos científicos abordan este tipo de problemáticas o este tipo de fenómenos. Yo ya les traje un artículo donde hablan de un exorcismo y de cómo todas las personas que estuvieron relacionadas a ese hecho sufrieron diferentes circunstancias terroríficas y muchas de ellas sin explicación. Y todo fue plasmado en un artículo científico. El día de hoy les traigo un artículo que es de Argentina y se llama Paranormal Experience and Their Relationship with the Meaning of Life. Experiencias paranormales y su relación con el sentido de la vida, por los científicos Parra y Corbetta del Instituto de Psicología Paranormal de Buenos Aires, por allá del 2013. Bueno, en realidad fue entregado en el 2012 y revisado en el 2013, ¿no? Me da mucho gusto poder difundir este material porque es muy interesante cómo personas verdaderamente emplean tiempo, esfuerzo y recursos para que nosotros podamos tener esta clase de información y podamos seguir analizando todos los fenómenos que están relacionados a cuestiones que para otros no tienen explicación y tampoco tienen mucho sentido. Pero es que hay muchas personas muy cerradas de su cabeza. Les estaba contando la semana pasada que hubo en el Congreso de Estados Unidos, se abordó el tema de los ovnis, ahora conocidos como UAPs, Unidentified Aerial Phenomenon, así le pusieron. Pero que era algo muy importante porque estaban aceptando la existencia de esto. Y además que también estaban aceptando varias cosas, entre ellas que algunas de estas entidades aéreas habían intervenido con cuestiones logísticas militares, ¿no? Pero por ahí estaba escuchando en la radio algunos investigadores o algunos periodistas que decían: ay, el Congreso de Estados Unidos está perdiendo el tiempo hablando de los marcianitos verdes. Y es una manera de denigrar, de denostar un trabajo que ha sido estudiado por décadas y que ha sido algo muy impactante porque muchas personas lo han vivido, lo han visto, pero las evidencias pues se escabullen, ¿no? Porque es difícil tenerlas. Y Estados Unidos ya dijo, sí hay evidencias y hay muchos reportes de
entidades aéreas, fenómenos aéreos inexplicables que pareciesen ser tecnología que no es humana, con algunos vehículos que se mueven más allá de nuestro entendimiento a través de la ciencia y de la física. Eso han dicho, eso es real, eso está ocurriendo. Pues ahora yo creo que sinónimo de incredulidad es la ignorancia. Hay muchas revistas científicas, hay muchos videos. Ahorita mismo puedes entrar a las páginas de la NASA y ver las exploraciones que están realizando los rovers en Marte. Entonces, imagínate que en vez de estar viendo la novela, pues podrías estar viendo el paisaje real marciano y viendo a través de toda esta información a ver qué es lo que tú puedes encontrar en todas estas fotografías y videos que han sido enviados por los robots exploradores que la humanidad tiene en nuestro planeta vecino. Vean cómo parece ciencia ficción, pero es real. Y el artículo que vamos a leer aborda las experiencias paranormales, pero estudia qué clase de resultados obtienen esas experiencias o obtiene una persona al tener esas experiencias y cómo lo canaliza en su vida. Sí, es un artículo con un perfil un poco psicológico y nos habla el resumen del artículo que se investigaron los efectos que tienen las experiencias paranormales en la vida de las personas. Se recogieron los resultados de una muestra de 24 personas activamente interesadas en pensamientos New Age y otras cuestiones esotéricas que reportaron haber tenido al menos una experiencia paranormal. Aquí me hago una pausa porque les quiero hablar un poquito de cómo se hace la ciencia. Yo iba a la universidad, bueno, cuando estudiaba en la universidad, cada trimestre tenía que hacer un artículo científico y cuando pensaba que ya sabía cómo hacerlo, cada investigador y cada docente te dice, no, así no, yo lo quiero así. Y cada persona te pide un artículo científico con diferentes cualidades, por así decir. Pero obviamente casi todos tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pero también hay una forma de catalogarlos. Y hay muchas maneras, pero esta es una forma de catalogarlos y se le puede llamar artículos cualitativos y artículos cuantitativos. Ahí va la explicación muy sencilla. Los artículos cuantitativos son los que más le gustan a los científicos, porque los artículos cuantitativos tienen evidencia que a través de gráficas puedes ver qué tan real es aplicable el resultado. Es decir, es significativo. Esto nos habla de resultados muy cercanos a una realidad, pero a través de la estadística. Lo que aquí nos está hablando más son los números, y esta clase de artículos son muy difíciles de realizar, porque se tienen que hacer estudios con una gran población. Incluso casi no existen esos artículos, porque por ejemplo, se hacen con cierta población clave. Por ejemplo, hay artículos que se hacen sobre los europeos y los resultados a veces solo son aplicables a ellos por las condiciones de vida que ellos tienen. Al igual que México, al igual que Sudamérica. Entonces todo tiene que ser aterrizado a nuestra población. Pero hay artículos que se llaman cualitativos. Estos artículos a mí me gustan mucho porque no es necesario que nosotros tengamos que abordar una gran población para que los resultados presuman que son certeros. En realidad los resultados de estos artículos no tienen esa pretensión. Solo son estudios en un pequeño círculo de personas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad hice un artículo de percepción de la lactancia materna en madres de entre 25 y 35 años. Entonces hicimos una investigación, pero solo tuvimos a 15 mamás que conseguimos. Entonces el artículo, pues por sí mismo, no podía hablar de una gran verdad porque solo entrevistamos a 15 personas. Pero lo interesante es la manera en que analizamos esa información, porque al final de cuentas, pues es un pequeño número de personas, pero todas eran mexicanas, todas tenían la misma edad, todas estaban cursando por la misma circunstancia, habían crecido más o menos en la misma zona, tenían casi el mismo nivel educativo. Entonces, por supuesto que su información nos arrojó una serie de resultados que analizamos y entonces nosotros dimos los resultados, ¿no? Las madres de tal edad a tal edad piensan, o en su mayoría, o en un 90% nos confirmaron que creen que la lactancia materna es importante, por ejemplo, ¿no? Entonces este artículo es muy parecido porque solo entrevistaron a 24 personas, de las cuales comentaron que las experiencias paranormales incrementaban el interés en cuestiones espirituales, así como la sensación subjetiva de bienestar, y también mostraron disminución en el temor hacia la muerte.
disminución de la depresión o ansiedad, disminución en su aislamiento y soledad, preocupaciones y temores acerca del futuro disminuyeron. Una mayoría de los encuestados indicó que estos efectos resultaban de una combinación de más de una experiencia paranormal y trascendental espiritual. La magnitud de los cambios en el bienestar y en la espiritualidad estuvieron positivamente asociados con el número de experiencias anómalas, y la espiritualidad que resultaron de las experiencias anómalas aumentó. Aunque el 45% de los encuestados indicó que la experiencia paranormal había sido atemorizante. Este temor parecía haber sido temporal o después mezclados con sentimientos positivos. Siempre que tú lees un artículo científico te dicen como el resumen de todo lo que, del resultado y de lo que investigaron y todo. Entonces está muy interesante lo que nos están diciendo porque entrevistaron a unas personas y como la mayoría de las personas pues tiene algunos miedos sobre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacia la muerte, o se siente ansiosa, que nos ocurre a muchos, o tiene depresión, o tiene soledad, o tiene aislamiento, pero que después de haber tenido estas experiencias, todo esto cambió y mejoró. ¿De qué manera? Pues ahorita lo vamos a estudiar en el artículo. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. No bajes la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen siendo necesarias para detener los contagios de COVID-19. No te confíes, sigue usando cubrebocas y guarda sana distancia. Evita estar en sitios con poca ventilación. Abre las ventanas. Esto ayudará a evitar el contagio por COVID. Aún en el transporte público. Abre las ventanas. No saludes de mano o de beso. Lava o sanitiza frecuentemente tus manos. Recuerda, no salgas de casa sin tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Si te cuidas tú, cuidas a quien más quieres. John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio. Se me hace muy interesante este artículo porque yo también hace un par de años tuve una experiencia paranormal, pero más enfocada como a la cuestión esotérica, porque viajé a Cozumel, que es una isla aquí en el sureste de México, donde supuestamente la cultura maya ahí surgió la vida y se encuentra la diosa Ixchel, que es la parte femenina de la creación. Y yo tuve un acercamiento con Ixchel. Me acerqué a una de las estatuas que efectivamente pertenecía a la antigua cultura maya y la toqué. Entonces imagínense cuántas personas con cuánta fe, por cuánto tiempo, por cuántas décadas, por cuántos siglos viajaban. No sé si ustedes lo sepan, que en Cozumel se hacía un viaje de las chicas, viajaban de la parte continental de México, viajaban hacia esa isla para tener un contacto con la diosa. En esa isla se llamaba la isla de las golondrinas, eso significa Cozumel, y tenían un contacto con esa deidad que ellos representaban como esa estatua de roca, la cual yo toqué,
y que además pude percibir toda esa energía que por milenios ha tenido reservada por tantas personas que la han adorado y por tanto simbolismo que tiene alrededor, como la madre tierra, como la creadora de la vida, como la parte materna de la cuestión filosófica de nuestra cosmovisión. Y yo nunca le había dado una tal relevancia a esa parte femenina hasta que llegué ahí. Y luego yo me acuerdo que llegué en un ferry y el barco venía, las olas se veían muy altas y se veía un lugar muy peligroso. Incluso hace poco han salido videos que hay muchos tiburones toro y tiburones martillo en esa zona y que además están enormes. Y en el video se ve el tamaño de esos enormes tiburones. Entonces imagínense la cultura maya viajando en pequeñas canoas, enfrentándose a ese mar tan fuerte. Yo llegué a Cozumel en media hora en un ferry, entonces imagínense en una canoa, yo creo que llegas como en 2 horas, ¿no? Y de pronto, pues van con todas las ofrendas, iban los mayas ahí a dejar el tributo y el sacrificio a esta diosa Ixchel. Entonces para mí fue muy interesante y efectivamente tuve como un contacto así esotérico con ella, lo cual me abrió los ojos y me dio un mensaje. Y gracias a ese mensaje yo pude observar la vida desde una forma distinta. Así que mi viaje a Cozumel, que eran unas vacaciones paradisíacas, se transformó en una peregrinación esotérica en la cual yo tuve un contacto con esa deidad y que fue además una cuestión increíble que me cambió la percepción y la cosmovisión de mi propia vida y efectivamente me redujo la ansiedad, efectivamente me redujo la tristeza y efectivamente trastocó mi concepción de la muerte y ahora la veo de una forma muy distinta. No completamente diferente, pero sí muchas cosas han evolucionado en mí, pero nunca he podido analizar o como puntualizar qué fue lo que ocurrió verdaderamente en esos momentos, ¿no? Y entonces esa es la parte esotérica, porque podría yo darle 1000 explicaciones, las cuales no encuentro más que la única de que verdaderamente tuve una experiencia celestial, ¿no? O sea, fui tocado como por una deidad y me transformó y me bendijo. O sea, yo podría pensar eso, ¿no? Como no dándole a lo mejor el nombre de Ixchel, sino observarla como la madre, la diosa, la parte femenina de la creación. Aquí tenemos que en este estudio también nos hablan que un aspecto destacable de las experiencias espirituales paranormales es que, aunque son singulares y transitorias, tienen un enorme impacto en las personas que las experimentan. Un individuo puede experimentar un cambio en valores después de una experiencia cercana a la muerte, o una experiencia de sanación espiritual. Es lo que les estoy contando. El significado personal de las experiencias anómalas puede incluso estimular el surgimiento y el desarrollo de ideas religiosas. Tenemos también que dice que, sin embargo, una experiencia paranormal también puede producir malestares de 2 formas. La primera es la reacción que tiene el sujeto ante tales circunstancias. Por ejemplo, tener conversaciones con seres sobrenaturales puede significar desde el apoyo y la admiración de las personas que conocen la historia hasta el rechazo y la marginación, ¿no? De que tachen de loco o de loca a esta persona. Una forma indirecta mediante la cual un trastorno puede inducir a una experiencia paranormal es a través de perturbaciones en la identidad, dificultades en la autoestima, trastornos de personalidad y algunos eventos traumáticos. Quienes han experimentado un trauma pueden desarrollar creencias irracionales que a su vez pueden dar lugar al surgimiento de experiencias paranormales. Los temores asociados a las experiencias paranormales pueden ir desde miedo a lo desconocido hasta temor a volverse loco o estarse volviendo loco por la incapacidad de comprender lo que está ocurriendo y también la incapacidad de comunicar sus experiencias a otras personas por miedo al rechazo o a atemorizarlas. ¿Se dan cuenta? Entonces es un poco complejo porque yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Si alguien está teniendo una experiencia paranormal y es una persona muy religiosa y esa experiencia no cuadra con su concepción de la religión y de su fe, pues entonces inmediatamente lo puede estar asociando a algo malvado, algo malévolo, algo terrible, y a lo mejor no es así. Ahora, tener una experiencia paranormal de este tipo es muy intensa, y eso sí se los puedo decir por experiencia. Entonces, si tú no estás listo para tenerla, pues te puedes asustar o puedes
puedes no haber aprendido nada de ella porque todo lo empiezas a relegar a que es algo malsano y maligno y terrorífico y demoníaco, ¿no? Cuando no es así. Por eso yo creo que sí existe un factor paranormal. Porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia de ese tipo. La experiencia que tuve fue cuando ya no corría yo el riesgo de menospreciarla. Porque yo tuve que evolucionar muchas partes de mi vida. Por ejemplo, yo anteriormente fui muy religioso. Y entonces tuve que romper eso a lo largo de los años y de mi propia madurez sobre la concepción de la deidad o de las deidades. Y entonces yo dejé esa religión. Pero si yo hubiese tenido esta experiencia paranormal o esta experiencia esotérica mientras yo era muy religioso, seguramente la hubiera menospreciado o no le hubiera dado la relevancia que efectivamente tuvo en mi vida. Este artículo nos habla que existe muy poca investigación de los efectos de las experiencias paranormales en la vida de las personas. Por ejemplo, en algunos estudios se ha encontrado que las experiencias cercanas a la muerte inducen a cambios positivos o a transformaciones psicológicas en varias personas. Pero esta conclusión no se ha extendido a otro tipo de experiencias paranormales. A mí me parece muy importante esto porque algunas personas viven la muerte y solo la viven como creen que debe ser vivida, ¿no? O sea, como creen que la muerte es una pérdida, pues entonces la sufren. Y efectivamente, la muerte de un ser querido, pues es una ruptura que ocasiona un duelo, es dejar de ver a esta persona. Pero cuando tú tienes una experiencia paranormal o tú piensas o tú crees que ese no es el fin de esa alma y de la esencia de esa persona, pues entonces a ti te embargan otra clase de sentimientos, ¿no? Como por ejemplo, no sé si a ustedes les ocurra, yo tengo un primo que se llama Ed Shiro, bueno, es un nombre artístico, y él viajó a Japón, ha viajado a Japón un par de veces. Entonces, yo pienso cuando él está en Japón, me emociona, y entonces trato de tener una conexión con él y de sentir lo que él siente y decir, wow, en este momento, ¿en qué parte de Japón está? En este momento, ¿qué está observando? ¿Qué están viendo sus ojos? ¿Qué está percibiendo? ¿Qué aroma está teniendo en su nariz? Y entonces cuando una persona cercana a mí tiene que partir y dejar este plano astral, pues me causa mucha curiosidad decir, ¿dónde está? ¿Podría decirme qué está pasando? ¿Qué es lo que está observando? Porque yo casi estoy seguro que hay vida después de la muerte, o por lo menos hay una transición de una energía nuestra que no puede colapsarse o que no puede desintegrarse, que en este caso algunas personas lo consideran alma o espíritu, que son dos cosas distintas, pero que en la concepción religiosa se cree que el espíritu es el soplo divino, es la parte que tenemos de Dios que nos mantiene animados, por así decir, o sea, con vida, y el alma son todas nuestras vivencias y es nuestra propia personalidad y nuestro yo, ¿no? Entonces se supone que cuando todo esto termina, el espíritu regresa con el creador o con la parte creativa del universo, pero nuestra alma ocurre, y hay muchas religiones y muchas creencias. Hay personas que dicen que reencarna para seguir aprendiendo. Hay personas que dicen, vean, esto es una cuestión bien interesante, pero hay personas que dicen que las almas pertenecen a una especie de entidades galácticas. O sea que las almas vienen del espacio. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta
es la historia. En las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Ah, ya los dejé picados con lo de las almas. Sí, miren. Hay personas que creen que las almas son una civilización o no sé si tuvieron una civilización o no sé si son una especie de simbiotes o son unas entidades que andan en el espacio y que andan en el universo y que forman una comunidad y que ellas decidieron tener la experiencia humana. Es decir, que de alguna manera ellas pueden residir en nosotros, pero ellas son, y al momento que estoy diciendo ellas, estoy diciendo nosotros, porque ellas somos nosotros, ¿no? Es que es algo muy difícil de explicar. Pero dicen que hay personas que no tienen alma, y sin embargo son tan funcionales como tú y yo, y andan por la vida así. Dicen que las almas son unos seres simbióticos, que se mezclan con nosotros al nacer, y que tienen una experiencia humana. Entonces las almas están viviendo a través de nuestra vida y están decidiendo hacerlo. Y ellas, o ese grupo tan grande que está en este planeta, decidieron estar aquí y decidieron tener la experiencia humana. Entonces, otra cosa que comenta un científico, por ejemplo, Corrado Malanga, que es un científico italiano que habla sobre abducciones extraterrestres. Al final, cuando yo digo extraterrestre, a lo mejor tú dices, ay, es que ¿qué tiene que ver? Todo lo extraterrestre es lo que no es de esta tierra. Y si tú eres religioso, por ejemplo, Jesús es extraterrestre porque Jesús no es de aquí. Y él siempre lo dijo, ¿no? Entonces, que no te cause como pánico la palabra extraterrestre, porque muchas cosas no son de la tierra. Incluso el agua que está en esta tierra es extraterrestre. O sea, se cree que toda el agua que está en nuestro planeta fue traída a través de meteoritos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Se cree que las almas decidieron tener esa experiencia humana y que las entidades alienígenas están tratando de capturarlas, porque las almas poseen algo que ellas no, y es eternidad en su conformación. Y como estas entidades no saben cómo ser eternos, pues están tratando de replicar a las almas para ellos contaminarlas o hacer como una criatura híbrida entre ellos y un alma,
lo cual nunca han logrado. Pero lo que sí han logrado, y lo que también dicen que hacen los extraterrestres, y no sé qué raza, porque debe de haber muchas razas de extraterrestres, supongo que los denominados grises, lo que hacen es que ellos quieren seguir viviendo eternamente. Pero ellos son biológicos como nosotros y están buscando la manera de trascender a otro plano y ser como las almas, que no son biológicas y que sin embargo mantienen sentimientos, mantienen emociones, mantienen todos sus sentidos, porque además los sentidos del alma son mucho más que los sentidos físicos que tenemos nosotros. Entonces estas criaturas quieren ser como las almas y no han podido clonar, no han podido combinarse entre sí, y lo que hacen es que tienen un proceso en el cual todas sus memorias, todos sus sentimientos, todas sus emociones la guardan en una parte muy pequeña, llámese chip o llámese algo biológico, lo cual desconocemos, y es implantado en el cerebro humano. Entonces, por eso algunas personas son observadas mucho tiempo por estas criaturas y han sufrido como que abducciones, porque llega un momento en que esa persona ya va a morir o está enferma, y entonces es extraído de su cerebro esa como cápsula que mantiene con vida a esa entidad extraterrestre, y después por muy poco tiempo lo tienen ellos guardado hasta que encuentran otra persona donde pueden volver a sembrar, y entonces esa parte biológica de ellos que contiene sus emociones, sus sentimientos, sus recuerdos, sigue estando en nuestra cabeza, pero de una manera inaccesible, en un punto de nuestro cerebro donde nosotros no podemos acceder, pero ellos pueden seguir con vida dentro de una criatura biológica. Eso es lo que dice Corrado Malanga, hablando sobre las almas, ¿no? Y si hice este paréntesis es para que se den cuenta que hay estudios, pero que también hay fe, y que también hay personas que piensan que cuando mueran se van a ir a un cielo o podrían ir a un infierno. Y todas las descripciones del cielo a mí no me convencen como para querer estar en ese lugar, y mucho menos el infierno, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, yo no quiero al cielo, yo quiero el infierno. Yo no creo que exista ninguno de los dos lugares, pero sí creo que nuestras almas trascienden y a lo mejor sí reencarnan, porque por ejemplo yo tengo recuerdos de otras vidas que no viví. Y me queda muy claro. Por ejemplo, esto nunca se los he contado, pero yo tengo la sensación que conozco París y yo nunca he ido a París. Pero a veces en mis sueños veo París y sé qué hay del otro lado de la calle, sé a dónde me dirijo, sé por qué estoy ahí, y la verdad es que no sé por qué París, ¿no? O sea, no es como que digas, y yo sé que París es la ciudad más visitada del mundo y es algo muy romántico, porque pude haber dicho, ay, es que yo conozco Pripyat, ¿no? Pero no, o sea, realmente es París. Mi hermano, por ejemplo, le pasa que él tiene recuerdos de llanuras y de planicies ancestrales, como si él hubiese pertenecido a una tribu. Y recuerda la lluvia y recuerda sus compañeros de tribu y así. O sea, cada quien tiene como un recuerdo. Yo te hago hincapié y me gustaría que me contaras aquí en este video, en los comentarios, que me pongas, ¿tú qué recuerdas? Yo también, a mí me pasa otra cosa que a mí no me gusta, porque no me gusta esa ciudad. Pero cuando yo me duermo, yo viajo a otra ciudad de México, que no es la nuestra, y que está como en otro universo, y está como en unos años más avanzados. Supongo que me imagino que como 200 o 300 años más avanzados, porque el transporte se ve distinto. Además, esa ciudad nunca la he visto de luz, siempre es de noche, así que no sé si hay un invierno nuclear, si ya se apagó el sol en esa fecha, no sé qué pasó, pero siempre está de noche. Pero lo más extraño es que ya conozco cómo es esa ciudad. Incluso en mis sueños, cuando viajo a ciertas zonas de esa ciudad, ya sé cómo es y nunca cambia. Y siempre es la misma, y pareciese como que un arquitecto la diseñó y la metió en mi cabeza, porque es tan clara, tan específica, y que no lo pude haber diseñado yo en mi cerebro, en mi inconsciente. O sea, yo no creo que lo haya hecho yo, porque, por ejemplo, aquí hay una avenida muy importante que se llama Congreso de la Unión, y en mis sueños casi siempre voy a esa avenida cuando viajo a esa ciudad, que es esta misma ciudad, pero como que en otro plano astral, como que en otro tiempo, en otra realidad, no sé, como otra dimensión. Y ahí pasa un metro, un tren, como volado, como en unos puentes. Y en ese futuro esos puentes ya están muy desarrollados, ya es todo de otro color, ya se ve como más tecnológico.
Y muy a menudo voy a ese lugar y veo los detalles en mis sueños. Y cuando despierto me asombro y digo, ¿cómo puedo estar viajando a una ciudad? ¿O por qué estoy viajando a esta ciudad en el futuro, no? Es algo muy extraño que antes no me ocurría, pero que de un tiempo para acá me ocurre muy, muy, muy a menudo. Les digo que no me gusta porque es de noche y siempre me causa una sensación como de peligro. Como de que es un lugar peligroso, es un lugar donde te pueden asaltar, donde te pueden hacer... O sea, de por sí la Ciudad de México así es, pero en ese sueño es peor. Y además no conozco a nadie, entonces me siento muy desubicado, muy fuera de lugar, y no sé por qué estoy ahí, ¿no? Y suena muy Lovecraftiano, ¿no creen? Como pareciese un cuento de Lovecraft. Y por ejemplo, esa experiencia paranormal, pues para mí es negativa, aunque es muy interesante porque estoy viendo esta ciudad en un futuro sin algún motivo aparente, pero me hace tener sensaciones de malestar. Y sin embargo, la experiencia que tuve con la diosa Ixchel, pues fue positiva porque lo único que yo podía sentir eran como bendiciones, como si me protegiese, como si por fin después de mucho tiempo pudiéramos estar frente a frente, aunque yo ignoraba su existencia, ¿no? Es una sensación muy bonita. Entonces, pues cada persona y cada cabeza es un mundo y cada quien lo puede vivir de una forma tan diferente. Porque por ejemplo el estudio dice que también algunas personas se han sentido perturbadas por estas experiencias y que incluso han llegado a necesitar ayuda psicológica o se apegan a literatura de interés de psicología o de psiquiatría. El hecho de que algunas personas sientan tales experiencias como perturbadoras, requieran orientación, ha sido un tema de discusión en la psicología de los años 80, de los 90. Aquí tengo un montón de estudios. Por ejemplo, tengo un estudio de Haxton de 1980, de Siegel de 1986, de Ben and Rose y Yoshi de 1992, de Thalborn, y todos estos hablan sobre que las personas o por qué las personas buscan ayuda psicológica después de un evento paranormal. Aquí dice que a veces las personas que han experimentado tales eventos buscan ayuda en amigos o familiares y solo un porcentaje bajo en ayudas académicas. O sea que este estudio nos está hablando que muchas personas buscan una ayuda psicológica, pero en realidad no son todas y es el menor porcentaje de quienes tienen esas experiencias. Y bueno, viene la parte del procedimiento, del método, cómo se llevó a cabo este estudio. Llamaron a las personas a través de un anuncio, voluntarios para participar en él. Se hizo un encuentro inicial, se hicieron pláticas, se hicieron cuestionarios, se les dio una evaluación psicológica, se emplearon diferentes instrumentos de manera oficial o científica que tienen los psicólogos para determinar ciertos rasgos y ciertas emociones en las personas, en sus pacientes, y nos habla sobre que las experiencias trascendentales pueden incluir experiencias místicas o espirituales profundas, como un sentimiento de paz y de unidad con toda la creación. Eso yo lo sentí cuando estuve con Ixchel, como un reconocimiento, como decir, aquí estamos nuevamente. Fue algo muy bonito y una profunda sensación de presencia divina. Sí, eso es una cosa increíble. Es como, no sé, como si hubiera estado frente a una tortuga gigante. Es una locura, pero por ejemplo en la película de La Historia Sin Fin, cuando Atreyu va a hablar con Morla, y Morla es tan vieja, una tortuga gigante en un pantano, y me parece algo impactante la conversación de un niño con una tortuga de miles de años, y el diálogo tan extraño que hay entre ellos, ¿no? Entonces de pronto yo así me sentía frente a Ixchel, porque dije, ¿yo qué puedo decir? O sea, no tengo nada que de mí pueda salir más que gratitud. Es algo muy bonito. Y también se utilizó algo llamado índice de cambios resultantes de las experiencias, que fue diseñado en un estudio científico para conocer la trascendencia de las experiencias paranormales, porque les comento que esos estudios pues ya llevan muchos años. También se empleó otro formato que se llamó lista de efectos de las experiencias y cuestionario de propósito de vida, que surgió por Kronbaum y Maulik en 1964, que está compuesto por 22 ítems que permiten obtener una medida del sentido de la vida versus el vacío existencial desde el planteamiento logoterapéutico. Esto también está apoyado por otro científico llamado Kronbaum en 1964, porque según un tercer científico, Gottman, tiene una consistencia interna muy interesante
y aquí ya están hablando de cuestiones netamente técnicas. Se ha utilizado la parte A del PIL, una escala de 20 ítems. O sea, ya eso ya no lo entendemos, chicos, porque nos está hablando de este formato que se llama cuestionario de propósitos de vida y cómo ellos respaldan su practicidad y su uso, ¿no? Los 3 cuestionarios fueron entregados en orden y ya después se analizaron. Y ya emitieron los resultados. Aquí tenemos una tabla de porcentajes con sentimientos que aumentaron. Y les voy a decir, la sensación de propósito de vida aumentó un 62%. La preocupación de temores hacia acerca del futuro solo aumentó un 20% y disminuyó un 33%. El miedo a morir en algunos aumentó un 8%, pero en la mayoría disminuyó 42%. El deseo de ayudar a otros en nadie disminuyó y en todos aumentó 80%. El deseo de tener un mayor nivel de vida aumentó un 33%. La sensación de conexión con los otros no disminuyó y aumentó un 75%, así como vivir el presente y el interés paranormal aumentó en un 84%. La creencia en un poder superior aumentó 45% y solo disminuyó un 4%. Sentimiento de felicidad aumentó 54%. Habilidad para expresar amor aumentó también 54%. Y aquí algo muy interesante, creencia en la vida después de la muerte en nadie disminuyó y en todos aumentó hasta un 75%. Y otra cosa interesantísima, deseo de alcanzar mayor conocimiento aumentó un 88%. O sea, deseo de saber más sobre lo que estaba aconteciendo. Suena súper interesante. Y aquí tenemos la tabla de resultados. Tenemos también los estudios. Nada más que está como muy complejo su interpretación. Pero aquí ya tenemos la discusión. Y nos dice: las personas que están interesadas en temas paranormales y que han tenido experiencias que interpretan como tales, indicaron que éstas han reforzado sus creencias espirituales y su percepción subjetiva de bienestar. Por lo general, estos efectos son el resultado combinado de una o más experiencias. El miedo se presenta como una de las reacciones iniciales más comunes del fenómeno paranormal, pero después los efectos a largo plazo parecen ser positivos. Vámonos a los comerciales y regresamos. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Es la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen siendo necesarias para detener los contagios de COVID-19. No te confíes, sigue usando cubrebocas y guarda sana distancia. Evita estar en sitios con poca ventilación. No saludes de mano o de beso. Lava o sanitiza frecuentemente tus manos. Recuerda,
No salgas de casa sin tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Si te cuidas tú, cuidas a quien más quieres. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Y bueno, estamos de regreso. Este estudio, ya había habido un estudio parecido en 1994 por McLennan, quien señalaba que las experiencias anómalas inducen al bienestar y al sentimiento espiritual, y este estudio lo confirma. También hablan de otro estudio, de Ring, en 1984, que son experiencias similares a las experiencias cercanas a la muerte y a las experiencias religiosas, sugiriendo que aunque sean experiencias distintas, pueden incluir y pueden inducir efectos positivos. Estos resultados no son otra cosa que lo más razonablemente representativo de la muestra de individuos interesados en fenómenos paranormales o que participan voluntariamente en grupos de cultura paranormal. Aquí también nos da una respuesta muy clara. ¿Por qué esas personas que tienen una experiencia paranormal después se vuelven como muy fans y quieren tener más? Pues porque están buscando mayor conocimiento, están buscando una explicación de qué es lo que ocurrió, porque es algo tan real que dices, bueno, quiero saber más, quiero saber por qué yo no había tenido un contacto con todas estas pues entidades, ¿no? Y nos dice el estudio, el hecho de que las experiencias paranormales produzcan reacciones positivas en algunas personas es muy importante para la psicología, porque los datos obtenidos confirman que la aparición de diferentes tipos de experiencias tienden a estar correlacionadas. Sugieren que la distinción entre quienes tienen muchas experiencias y aquellos que tienen pocas o ninguna es más interesante que la distinción entre aquellos que con o sin experiencias señalan que las experiencias pueden estar asociadas a efectos secundarios mucho más positivos que la experiencia en sí, lo cual es coherente entre todos estos estudios que les digo que desde los 60 se andan dando. Y se recomienda asimismo en futuras investigaciones distinguir y estudiar tipos específicos de experiencias paranormales, porque aquí solo están hablando como esa experiencia como con una parte como creativa, ¿no? Y aquí dice, posiblemente tener un sistema de creencias o experiencias paranormales pueda actuar como un mecanismo protector, permitiendo que los sujetos acepten y expliquen sus experiencias, mientras que los sujetos sin ese sistema pueden ser más vulnerables a la perturbación emocional que desencadene la experiencia. ¿A qué se refiere con un sistema de creencias? Yo creo que también nos está hablando sobre individuos que han tenido esta clase de eventos, que puedan conversar entre sí y que no sean desacreditados. Eso nos ayuda a que la experiencia torne y además multiplique sus efectos positivos, que si las personas son rechazadas por la sociedad, pues van a aumentar los efectos negativos. Esto es muy obvio, ¿no? Pero bueno, el estudio lo tiene que explicar así, claramente. Poseer un sistema de creencias probablemente da lugar a experiencias paranormales adaptativas, asociadas a una reducción de la depresión, ansiedad, anedonia. La falta de este sistema de creencia, por un lado, podría significar que las experiencias resulten no esperadas y atemorizantes. Las experiencias paranormales que se ajustan a un sistema de creencias quizás se consideran mucho más placenteras en comparación a las experiencias en individuos que no tienen ese contexto, quienes las encuentran más intrusivas y perturbadoras, y que nos están diciendo que personas que ya han
están dentro de ese entorno o han querido tener una experiencia paranormal o tienen fe o tienen una visión, una cosmogonía más apegada a eso, pues es más probable que tengan una sensación positiva, que quienes son completamente ateos y nunca han tenido una experiencia paranormal, pues les parezca perturbador. Y este es el resultado del estudio. Tiene una bibliografía muy amplia, la cual me gustaría leerles, pero después vamos a tratar de conseguir todos esos artículos porque están en inglés. Por ejemplo, un artículo de Milton que se llama Effects of Paranormal Experience on People's Lives, an Unusual Survey of Spontaneous Case. Efectos paranormales en personas, en experiencias de vida de las personas. Y casos espontáneos, ¿no? E inusuales. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un estudio en español. Fenómenos paranormales, una introducción a los eventos sorprendentes, que es por Parra. Tenemos aquí por Gómez también. Las experiencias paranormales son psicológicamente perturbadoras. Y este fue un estudio comparativo para la revista de neuropsiquiatría. Entonces, chicos, ya vieron cómo no todo es una falsedad o todo tiene que ser algo que denigre nuestros temas. O sea, nuestros temas han sido estudiados por científicos. Incluso ha habido algunas investigaciones para descartar, por supuesto, patologías psicológicas o patologías mentales. Por ejemplo, aquí tenemos otro estudio que dice experiencias extrasensoriales y alucinatorias, examinando la hipótesis del continuo de experiencias esquizotípicas. No solamente se descarta, se estudia también si es posible que una persona esté teniendo esas experiencias porque padece enfermedades tipo esquizofrenia. También hay estudios de eso. Por ejemplo, Belief in the Paranormal and its Relationship to Schizophrenic Relevant Variables. A Confirmatory Study. Por ejemplo, este estudio confirmatorio dice, o por ejemplo en el título lo dice, personas que creen en eventos paranormales y su relación con la variable o con la enfermedad de la esquizofrenia. O sea, es muy probable que personas que tengan esquizofrenia pues tengan también la sensación de que han tenido eventos paranormales, pero esto está muy emparentado a su patología mental, ¿no? Y con esto terminamos. Podemos hablar muchas cosas, podemos tratar de investigar muchos casos, pero yo traté de compartir con ustedes este estudio que me pareció muy interesante, porque nosotros somos investigadores de lo oculto y queremos que ustedes tengan acceso a información certera y veraz. En este canal no los andamos engañando como en muchos canales. Yo por ahí vi un canal que tiene, o sea, cada día sube como 20 cuentos de personas que han tenido eventos paranormales y yo no sé ni de dónde los sacan, entonces yo creo que los inventan. Pero nosotros no inventamos, y dense cuenta cómo hay científicos, hay personas con doctorado, hay personas con estudios, con un nivel académico muy alto, investigando lo paranormal, con lo psicológico, con lo terapéutico, pero al final no se descarta sino se estudia. Y eso es la ciencia. No podemos descartar nada más porque creemos que es muy difícil que sea real. Al final son cientos y miles de millones de personas quienes han tenido experiencias paranormales y no podemos desacreditarlas ni podemos decir, es que pues a mí no me ha pasado, entonces para mí no existe. Porque para eso existe la ciencia. Muchas gracias por estar aquí, amigos. Les mando un gran abrazo y me dio mucho gusto poder compartir esta tarde, noche y mañana con ustedes. Y muchas gracias por permitir acompañarlos. Yo soy John Silence. Recuerden, a todos los quiero muchísimo y todos están en mi corazón. Y por favor, comenta, danos like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos los recordatorios de que cada video nuevo. Nuestra plataforma más importante es YouTube y yo les agradecería mucho que pudieran ver y escuchar mis videos en YouTube. Pero también, si tú no tienes esta posibilidad, tú puedes buscarnos en Spotify. Busca John Silence Radio y tenemos varios podcasts. Tenemos como 5 podcasts con diferentes tipos de programas. Tenemos, por ejemplo, uno de críticas de cine. Tenemos otro de eventos paranormales y sucesos paranormales. Y tenemos también, en ese mismo podcast, tenemos los relatos de las personas, lo que les ocurrió. Entonces es muy interesante que lo escuches. También tenemos esta revista radiofónica
No tenemos todos los capítulos en Spotify, pero sí tenemos muchos. Si tú quieres escuchar al 100% de nuestro material, tendrás que hacerlo en YouTube, porque en esas plataformas solo tenemos una probadita. Pero también puedes encontrar audiolibros en Spotify narrados por mí. Entonces te agradecería mucho que nos siguieras en Spotify, que nos recomendaras. Nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en YouTube, y les agradezco mucho que sigan en esta plataforma porque nos ayudan a crecer. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por estar aquí, cambio y fuera. México está viviendo una intensa sequía. Más del 80% del territorio se encuentra afectado por esta situación. La más fuerte en décadas. Lagos y presas se han secado, ríos han desaparecido. Animales mueren sin poder recibir ayuda. Y cientos de miles de hectáreas de bosques, pastizales y selvas se encuentran en gran peligro de desaparecer. Las cosechas se pierden. Y las familias de las y los mexicanos se han visto fuertemente afectadas. La sequía también provoca que los incendios forestales aumenten. Tú puedes hacer algo al respecto. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Evita tomar agua embotellada. Carga contigo una botella reutilizable. No tardes tanto tiempo en bañarte y cierra la llave del agua mientras te enjabonas. Coloca una cubeta al pie de la ducha mientras te bañas. Puedes utilizar esa agua para lavar tu ropa o la limpieza de la casa. No dejes el grifo abierto mientras te lavas los dientes o te rasuras. Mucho menos al lavar los trastos. No laves el exterior de tu casa, banqueta o el patio con el chorro de una manguera. En su lugar, utiliza una pequeña cubeta y friega el piso con una escoba. No desperdicies el agua al lavar tu auto. Utiliza solo la mitad de una cubeta y un paño. Revisa las llaves, los grifos y la tubería de tu casa y repara cualquier fuga existente. Cuando laves la ropa, llena completamente la lavadora. Optimiza cada ciclo de lavado. Recuerda que, gota a gota, el agua se agota. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. John Silence Radio, siempre contigo. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.